Anteriormente, ya nos sumergimos en lo más turbio de nuestro bello Monterrey y la respuesta de ustedes fue increíble. En ese primer iceberg, vimos cómo detrás de la fachada industrial y de progreso, entre las sombras, hay verdades inquietantes en donde habita lo inexplicable y lo prohibido. La primera parte ya supera las 60,000 vistas y gracias a sus valiosos comentarios logré armar una segunda con temas aún más escabrosos, más oscuros e inquietantemente más vinculados con la realidad. Así que, porque ustedes lo pidieron, pónganse cómodos, apaguen la luz, que este es el iceberg de Monterrey 2.0, nivel 1. La superficie. Si creciste en los años 90 y principios de los 2000, recordarás que en Monterrey había una gran oferta de diversión para los más pequeños. Plaza Sésamo, Jungle Gyms, Mundo de Adeveras y Bosque Mágico, de los que hoy únicamente quedan las ruinas. El punto de inflexión fue la pandemia de 2020, que llevó a la quiebra a estos lugares que nos llenaron de alegría a muchos de nosotros, dejando solo espacios liminales que parecen salidos de una pesadilla. La Casa de Aramberri, versión 2.0. Casi todos en Monterrey conocemos la historia del crimen de la Casa de Aramberri, pero ahora toca hablar del burdo intento de convertirlo en un restaurante temático en 2024. La idea fue desastrosa, hamburguesas con nombres de asesinos slasher y zombies que invadían tu espacio personal. Este cúmulo de malas ideas llevó al negocio a cerrar pronto, pero los dueños le echaron la culpa a entidades del bajo astral, aunque lo más obvio es que la falta de respeto a la memoria del sitio pareciera ser el verdadero error. La estudiante de medicina de la UANL. En enero de 2026, un caso encendió las alarmas en el rubro de la medicina. Una ex estudiante de la UANL confesó con total frivolidad haber pagado para aprobar las materias de histología y anatomía. Entonces, pues sí, fue una etapa muy difícil para mí. Cuando me da este contacto, le dije, ¿sabes cuánto puedo pagarte para que me puedas pasar anatomía y de histología? Y me dijo, la materia de anatomía tiene un costo de 24,000 pesos y la materia de histología tiene un costo de 12,000 pesos. Yo me puse como que a pensar y dije, ok, sí la armo, va. Este va a ser un tropiezo, no lo voy a volver a hacer jamás. Y en tercer semestre voy a volver como nunca. Entonces yo dije, voy a ver cómo le hago. Pues ni modo, me voy a quedar sin nada con tal de pues poder pasar esta materia porque realmente quiero acabar la carrera. Entonces pues me dijo de que no, sí, el examen lo tenemos en un mes. Tú antes del mes me tienes que pagar la materia que vayas a presentar. ¿Quieres que te pase anatomía? Me tienes que pagar los 24,000 pesos para yo pasar tus datos y que te puedan pasar, ¿verdad? Pero es con un 70. Entonces pues ustedes saben la frase de medicina, 70 sabor a 100. Yo dije, 70 es 70. Más allá de un simple chisme, esto nos hace preguntarnos qué tanto podemos confiar en los profesionales de la salud de Monterrey. Si así de fácil se pueden saltar las materias completas para terminar teniendo el título. La brujería en el Mercado Juárez. Todos los días, cientos de personas acuden con brujos para trabajos de magia. Muchos de ellos tienen buenas intenciones, pues solo buscan encontrar el amor o conseguir un buen empleo. Pero, por desgracia, existe un lado oscuro, amarres, deseos de desgracia e incluso rituales para buscar el final inminente de una persona. Y, sin duda, el Mercado Juárez en Monterrey es en definitiva el epicentro de la mayoría de estos rituales. Y es que puedes creer o no en todo esto, pero nadie puede negar que es simplemente aterrador que tantas personas estén deseándole el mal a sus conocidos. Nivel 2. Misterios urbanos e infraestructura. Aquí, las leyendas se mezclan con la planeación de la ciudad y eventos sin explicación oficial. Los condominios Constitución, inaugurados en 1964, parecían el futuro de Monterrey, pero hoy son el espacio liminal por excelencia. Más allá de la leyenda del niño del piso 5, el lugar tiene una carga pesada marcada por accidentes fatales, pero lo más desconcertante, sin duda ocurrió en mayo de 2022, el hallazgo de una identificación de Devani Escobar, que apareció sin motivo aparente en una jardinera del complejo de condominios. Un misterio que solo vino a traer más dudas que respuestas. El meteorito
que desapareció sin dejar rastro. La madrugada del 15 de junio de 2025, una luz verdosa y azul rasgó el cielo seguida de un fuerte estruendo. Se pensó que era un objeto cósmico que había impactado entre Santiago y el sur del estado, pero al amanecer no había rastros de ningún impacto, y aunque algunas explicaciones sugirieron que el bólido se habría desintegrado al chocar con la atmósfera, la magnitud del estruendo y la cercanía de este sonido hizo pensar a muchas personas que este meteorito en realidad sí impactó. Sin embargo, es probable que jamás sepamos la verdad. Las irregularidades en el nuevo metro de Monterrey. Con la prisa por el Mundial de 2026, las obras públicas avanzan a marchas forzadas, y el temor colectivo es que la urgencia política ignore la seguridad estructural, recordando la tragedia de la línea 12 en Ciudad de México. En este punto, quisiera plantearles la siguiente pregunta. ¿En serio? ¿Ustedes se subirían tranquilos a este monorriel, sabiendo que algunos de sus pilares atraviesan alcantarillas? Y encima, tras haber visto los videos de las pruebas que se realizaron hace poco, el despojo de casas en el centro. Algunas voces cuentan que las viejas casonas del centro de Monterrey son objeto de un despojo silencioso. Se dice que un personaje con gran poder político y económico, capaz de utilizar la ley a modo, primero facilita el deterioro de las casas, luego las declaran en ruinas y de pronto las escrituras aparecen mágicamente y poco después son demolidas para dar origen a departamentos de lujo. Y más allá de la corrupción de este tipo de despojos, es aterrador ver cómo poco a poco están destruyendo la historia de nuestra ciudad y a su vez sepultando la memoria de las familias fundadoras. Pero esto es solo lo que la gente cuenta. Nivel 3. Historias de la periferia y... En este nivel, entramos en casos que conmocionaron a la sociedad por su brutalidad, pero también daremos un paseo por esa delgada línea entre las leyendas y la realidad. El Vaquero Galáctico. Hace algunos ayeres, el artista urbano más querido del centro de Monterrey era un sujeto con la piel pintada de plateado y un sombrero de vaquero. Pero en 2009 fue detenido por la policía supuestamente por no tener permiso para trabajar en la calle, y la última vez que se le vio también fue bajo custodia policial. Poco después, 3 oficiales de policía confesaron haberlo entregado al crimen organizado, y aunque algunos sugieren que tenía vínculos con la venta de sustancias, su desaparición sigue siendo un motivo de debate en las redes sociales. Julio Castrillón. En enero de 2002, la colonia San Jerónimo en Monterrey fue el escenario de uno de los más terribles crímenes cometidos por un adolescente, Julio, de 16 años, sin razón aparente a su amiga Ana Nazar, de 13 años. Posteriormente, ocultó la evidencia en su jardín y se dice que sus padres le habrían ayudado a tratar de encubrir el crimen. Su padre era un miembro destacado del Partido Acción Nacional, y es muy probable que esto haya tenido algo que ver con que Julio Castrillón recuperó su libertad en 2007. Y a diferencia de la pequeña Ana Nazar, él sí tuvo la oportunidad de rehacer su vida. Estudió, se casó y ahora incluso es padre. Las Brujas de Linares. A pocos kilómetros de Monterrey, en el municipio de Linares, Nuevo León, existe una comunidad llamada La Petaca, y a pesar de su nombre simpático, este sitio está relacionado a actividades de brujería, curanderismo, rituales ocultistas y apariciones extrañas en los alrededores del río Pablillo. Pero, sin duda, la historia más perturbadora en torno a este lugar dice que hace siglos, religiosos intentaron contener a entidades malignas encerrándolas dentro de una petaca, o sea, un viejo baúl, mismo que terminó enterrado en la zona. Y a pesar de que no existen pruebas materiales sobre la existencia de dicho baúl, las personas de la zona relacionan las lechuzas, los rituales y los fenómenos inexplicables a las brujas de la petaca, la matataxistas. En 2010, Cristina Soledad Sánchez Esquivel sembró el terror entre la comunidad de taxistas de la zona metropolitana de Monterrey. Ella fingía ser una clienta de taxi, con una intención muy oscura detrás. Ella les quitaba los objetos de valor y el dinero en efectivo, para después, de una manera cruel,
Posteriormente, los llevaba a un pozo abandonado en el Cerro del Fraile en García, Nuevo León, donde los dejaba caer varios metros por debajo del suelo, con la clara intención de que nunca fueran encontrados. Tras ser capturada, ella misma condujo a las autoridades a la ubicación de dicho pozo, y por estos delitos fue condenada a casi 200 años de prisión. A pesar de todo esto, Saskia Niño de Rivera le dio un espacio en su podcast Penitencia a Cristina Soledad, programa en la que intentan venderla como si fuera inocente. Nivel 4. Poder e impunidad. En este nivel del iceberg, el miedo ya no es a lo paranormal, sino a una maldad sistemática que se ejerce desde las grandes esferas del poder. En 2013, 17 personas fueron encontradas sin vida dentro de una noria en Mina, Nuevo León. Y lo más impactante es que entre ellos se encontraban los miembros del grupo Combo Colombia, una tragedia que marcó para siempre a la música vallenata en Monterrey y dejó en claro el nivel de impunidad que se vivía en esos años, a pesar de que las autoridades vincularon el caso a una organización delictiva. Al día de hoy, las causas reales de este siguen siendo un misterio. La logia masónica de Nuevo León. Muchos no saben que en pleno centro de Monterrey existe un enorme edificio de la logia masónica. No están ocultos, incluso tienen una página web, y aunque ellos han declarado en muchas ocasiones que su objetivo solo es la superación personal y hacer el bien en la comunidad, a muchos les siguen pareciendo inquietantes sus tradiciones, que datan de hace siglos, y también el grado de influencia que podrían tener en las decisiones en sectores como la política y la economía, la impunidad industrial y la crisis ambiental. Empresas como Ternium, Cemex, la refinería de Pemex en Cadereyta y el resto de fábricas de la urbe son símbolos del poder económico de Monterrey, pero la cruda realidad es que contaminan el aire que respiramos con partículas microscópicas y peligrosos químicos que acortan la vida de los regiomontanos y disminuyen significativamente la calidad de esta, siendo en muchos casos que provocan enfermedades crónicas que muchas personas le atribuyen a otras causas. Y lo más triste de este punto es que ante los ojos de quienes realmente podrían hacer un cambio, importa más el dinero que la vida de millones de personas. La desaparición de Gamaliel López el 10 de mayo de 2007. Gamaliel López y su camarógrafo Gerardo Paredes dejaron las instalaciones de TV Azteca Noreste para ir a cubrir una noticia sobre el Día de las Madres, pero nunca volvieron. Desde su desaparición, año con año, no han dejado de surgir teorías e hipótesis sobre su terrible destino, así como las causas que lo llevaron a estar en ese punto crítico. Y por 19 años, Azteca Noreste había guardado silencio sobre esta situación. Eso hasta el pasado 12 de mayo, cuando Leti Benavides y Luis Padua finalmente rompieron el silencio en torno a este tema. A Gamaliel lo habíamos quitado ya de las notas policíacas y de las notas duras, y aparentemente eso lo iba a proteger. Pero después me entero, ya cuando pasó lo que pasó, después nos busca gente de la Procuraduría en ese entonces. Luis Carlos Treviño Berchelman. Luis Carlos Treviño, estaba Aldo Fassi, estaba también Marcelo Garza. En paz descanse. Paz descanse. Y nos dicen que lo que aparentemente pasó, porque Gamaliel ya no estaba sacando notas de eso, es que con las relaciones que él había desarrollado, él juntó a dos personajes que le pidieron juntarse. Un comandante le pidió que lo juntara con alguien que conocía a Gamaliel. Y cuando los juntan, aparentemente para resolver algo, obtener una información, ocurre que uno de los dos traicionó al otro y hubo una emboscada. Entonces, los afectados piensan que Gamaliel fue cómplice de esa emboscada, cuando probablemente no lo fue y él no sabía lo que iba a pasar. Y por eso lo desaparecieron. Y la venganza es desaparecerlo, y como ya todo el mundo sabe, lo desaparecen a él y al camarógrafo que lo acompañaba ese día. Gerardo Paredes, en paz descanse, que él sí no tenía nada que ver. Nada. El caso más turbio del DIF.
en un lugar donde se supone que debían de cuidar a los niños en situación vulnerable, se cometió un crimen atroz. El 9 de febrero de 2022, Ángel Moreno, de tan solo 14 años, fue sometido violentamente por un enfermero, quien lo agredió con fuerza y le provocó una agonía de más de 10 horas, sin que nadie moviera un solo dedo para darle atención médica. Pero las acciones reprobables no terminaron ahí. Para asegurar la impunidad, las autoridades ordenaron la cremación inmediata del cuerpo en menos de 48 horas, destruyendo deliberadamente cualquier evidencia forense y bloqueando la posibilidad de una autopsia. El caso de Ángel Moreno está muy lejos de haber sido un accidente. Se trató de la eliminación sistemática de una prueba para proteger a los responsables de un terrible crimen que ocurrió bajo el resguardo del Estado. Nivel 5. El abismo. Gabriela Muñiz Tames era líder de un grupo de personas que se dedicaban a privar a la gente de la libertad. En 2009, fue arrestada e internada en el penal del Topo Chico. Pero poco más de un año después, según la versión oficial, un doctor ordenaba su traslado al hospital universitario bajo la excusa de un dolor estomacal, y a solo minutos de salir del penal, un comando armado interceptó la ambulancia y se llevó a Gabriela Muñiz. Días después, aquella mujer, a quien apodaban la Pelirroja, aparecería colgada de un puente peatonal en Monterrey, con un mensaje en su torso, convirtiéndose en otro símbolo de la etapa más violenta que vivió Nuevo León, la tragedia en el Colegio Americano. En enero de 2017, el Colegio Americano del Noreste fue testigo mudo de un acontecimiento que marcó un antes y un después en la seguridad escolar en México. Un estudiante de 15 años llevó un arma consigo a la escuela y abrió fuego en contra de su maestra y algunos compañeros de su salón de clase, antes de encontrar su inminente final con el mismo artefacto. Poco después de los hechos, el video de las cámaras de seguridad se filtró y se volvió sumamente viral, pero sin duda, el rumor más turbio en torno a este caso es el destino de algunos órganos de este joven. Según algunos rumores que circulan en internet, habrían sido trasplantados al hijo de un prominente político de Nuevo León. Pero aclaro, esto son solo rumores no confirmados. Los 49 de Cadereyta. El 13 de mayo de 2012, en el kilómetro 47 de la carretera libre Monterrey-Reynosa, las autoridades realizaron un hallazgo más horrible que la más retorcida película de terror. Apilados a la orilla del camino, había 49 torsos humanos. Sin embargo, lo más turbio de este caso no fue el acto en sí, sino el perfil de las víctimas, pues, a diferencia de otros casos, donde la identificación de cuerpos es casi imposible, las autoridades confirmaron años después que gran parte de las víctimas eran migrantes centroamericanos que simplemente transitaban por el estado buscando el sueño americano. Personas que no tenían nombre para el sistema, lo que convirtió esta masacre en uno de los agujeros negros de la justicia más grandes en la historia de Nuevo León. Al día de hoy, el lugar donde se realizó el hallazgo es un tramo que muchos regios evitan transitar de noche, y aunque se realizaron detenciones clave en los meses posteriores, el estigma de Cadereyta quedó grabado como el recordatorio de lo cruel que puede llegar a ser el ser humano. Y aunque usted no lo crea, no es el punto más bajo de este iceberg, pues lo más horrible no está en el pasado de Nuevo León, sino en el presente. Para que me entiendan mejor, de acuerdo con cifras oficiales, el 2011 fue el año más violento que supuestamente vivió Nuevo León, sumando 2.174 homicidios y alrededor de 2.000 personas desaparecidas. Y más de una década después, el gobierno de Samuel García presumió haber reducido en un 50% la violencia en el estado, con una impresionante cifra de 742 homicidios en 2025, una reducción que parece bastante impresionante, pero dicha cifra cambia cuando se mira el panorama completo, pues solo en 2024 se reportaron personas desaparecidas y en 2025 alrededor de 1.500 más. Así que en el peor de los casos podríamos inferir que probablemente estamos viviendo actualmente la etapa más terrible que ha vivido el estado. Este es el fondo del iceberg,
Un recordatorio de que Monterrey es una ciudad llena de contrastes, de luces intensas y edificios que tocan el cielo, pero también de sombras que guardan historias que preferiríamos que fueran una retorcida ficción. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte y activar la campana. Ayúdame a que estos archivos no se pierdan en la inmensidad de internet, compartiendo este video con alguien que crea que ya lo sabe todo sobre nuestra ciudad. Yo soy Frank Trejo y esto es Archivos Francos.